Según especialistas, el quechua ha evolucionado durante más de 5.000 años. Se especula que la civilización Caral, la civilización más antigua de América, haya sido una de las primeras en utilizarla. Probablemente también lo usaron los antiguos pobladores de la cultura chavín. Pero lo que sí es seguro es que los huaris, el primer imperio andino, expandió el quechua en los Andes. Finalmente, los incas, al adoptar el quechua como idioma administrativo de sus dominios, expandieron el quechua por toda la franja occidental de América del Sur. Es por ello que hoy se habla desde el sur de Colombia hasta el norte de Argentina, en un total de 6 países. Entonces, ¿qué es el quechua? ¿Es una lengua? Y bueno, Luis. Como cada semana conoceremos un poco más de este bello idioma llamado quechua Orunasimi. Pero antes de responder si el quechua es una lengua o no, es necesario retroceder hasta sus orígenes, hasta un periodo formativo de la lengua. En el video de la semana pasada comenté sobre las teorías que se han propuesto sobre el origen del quechua. Según estos estudios, la teoría más aceptada es la de un origen costeño, en la zona central de Perú. También dijimos que este habría empezado a evolucionar desde hace unos 5.000 años aproximadamente. Pero, en aquella época, ¿el quechua se hablaba tal y como la conocemos hoy? La respuesta es no. Toda lengua evoluciona y se adapta a su tiempo. El castellano, el inglés, el chino y cualquier lengua han pasado y siguen pasando por este proceso. Es un fenómeno en constante evolución. Entonces, el quechua de hace 5.000 años no se hablaba tal y como la conocemos hoy. Probablemente en aquella época se hablaba un quechua formativo, un quechua matriz, a la que los lingüistas llaman con el nombre técnico de protoquechua, madre de todas las variedades actuales, también conocida como quechua originario. Aunque la forma exacta de este quechua no se conoce, los lingüistas continúan reconstruyendo su forma a partir de la comparación de los quechuas modernos. En tanto que los siglos fueron transcurriendo, ocurrieron dos cosas. Primero, el quechua originario empezó a expandirse hacia otras regiones, más allá de su tierra natal. Segundo, mientras iba ocurriendo dicha expansión, el quechua originario fue cambiando. Entonces, al cabo de varios siglos, un quechua hablante de la zona originaria, protoquechua, con otro quechua hablante de la zona expandida, nueva variedad, ya no se entendía. Por lo tanto, el quechua originario, el quechua matriz, ya no se habla como tal. Sin embargo, no se extinguió, evolucionó y se convirtió en las variedades actuales que hoy conocemos. Entonces, ¿qué es el quechua? ¿Es una lengua? La respuesta es no. Para ser más precisos, el quechua es una familia compuesta por varias lenguas diferentes, pero emparentadas entre sí. Durante su expansión, el protoquechua se fue modificando, adaptándose a su tiempo, a su geografía local y social. Transcurridos los siglos, el protoquechua evolucionó en distintas formas como las que conocemos hoy en día. Por lo tanto, es posible que hayas oído hablar de un quechua ecuatoriano, ancashino, ayacuchano, cusqueño, boliviano y quizás hasta de un quechua argentino. Pues bien, estas y otras variantes son como lenguas distintas con un origen común. Algunos grupos son intercomprensibles entre sí, o sea, se entienden entre ese mismo grupo, como el quechua sureño, pero otras dentro de ese mismo grupo no se entienden, como las variedades centrales del quechua en Perú. Todas estas mencionadas y otras forman la gran familia lingüística quechua. Es una ley del lenguaje que sin excepción toda lengua cambia en el tiempo. Esto no solo le ha ocurrido al quechua, diversas lenguas han pasado y continúan pasando por esta senda evolutiva. ¿Te has preguntado por qué el portugués, el italiano y el castellano son bastante parecidos? Pues bien, ellos y otras lenguas más forman la gran familia lingüística romance. También ocurre lo mismo para el inglés, el chino, el árabe y otras lenguas, que también tienen su propia familia lingüística. Entonces, ya que tenemos una visión general, procedemos a responder la siguiente pregunta. ¿Qué es el quechua? El quechua es una familia lingüística, o familia de lenguas emparentadas entre sí, cuyo ancestro común fue el protoquechua. Wauhipaniyaykuna, llegamos al final de este video. Espero haber contribuido con el entendimiento y sobre todo conocer un poco más de esta lengua quechua Orunasimi. Gracias por ver este video, dale click en el botón me gusta, no te olvides de compartirlo con tus amigos y sobre todo con tus amigos quechohablantes.
Y si es la primera vez que ves uno de mis videos, no olvides de suscribirte en mi canal Quichua 2.0. Estaré publicando un video por semana. Nos vemos en el próximo video. Tupanan Chicama.